Julio Guzmán, el candidato sorpresa de estas elecciones, el que dio el gran salto del quinto al segundo lugar, ubicándose en un triple empate técnico junto a Pedro Pablo Kuczynski y César Acuña, según una reciente encuesta, pasa por su momento más crítico. El Jurado Nacional de Elecciones podría sacarlo de carrera electoral por las irregularidades en las que habría incurrido su partido Todos por el Perú, al elegir el Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Electoral, sin respetar el estatuto de su propia agrupación política. En el último mes, su intención de voto logró sacarlo del grupo de los otros para ubicarlo en una posición expectante. El autoproclamado outsider, un economista de profesión con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown y un posgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, no solo tiene que lidiar con la tacha del Jurado Nacional de Elecciones, sino con él mismo. Sus constantes contradicciones e inconsistencias en sus intervenciones públicas han mellado también su imagen de tecnócrata serio. Como veremos, su discurso va cambiando de acuerdo al público que tiene enfrente. Pero repasemos algunas de las contradicciones en las que ha incurrido el candidato de la ola morada. Frente a un panel de periodistas de un programa dominical, Julio Guzmán dijo que estaba en contra de la ley de la consulta previa, es decir, no estaba dispuesto a escuchar las demandas de los pueblos indígenas, en donde se puede desarrollar un proyecto de inversión privada, vulnerando así el derecho que hoy tienen las comunidades nativas. Al día siguiente se retractó de sus declaraciones iniciales frente al periodista Mario Ghibellini. ¿Cuál es la realidad a propósito de esta aparente contradicción o contradicción en efecto? A ver, con relación a la consulta previa, yo creo en la consulta previa. Ajá. Yo creo en el concepto de defender los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto hay que simplemente cumplir la ley que ya existe. O sea, no la va a desaparecer, no la desaparecería. En absoluto. Pero eso se parecería a desprenderse de declaraciones suyas de ayer. Mario, ¿sabes qué pasa? Que ayer 6 personas preguntándome distintas cosas que parecían ametralladoras no me dan espacio para responder. Incluso llegó a decir que se le chispoteó cuando dijo que eliminaría la consulta previa. Sobre la unión civil también tuvo dos posiciones distintas. Antes, Julio Guzmán se reservaba su opinión sobre el matrimonio igualitario, pero ante la presión mediática se mostró a favor de la unión civil. ¿Está de acuerdo con la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo? Enrique, yo tengo mi opinión privada y la voy a reservar en privado. No puede. Sí puedo. No puede. ¿Cuál es la usted va a ser candidato presidencial. No, sí, pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Yo soy un líder y estoy construyendo una organización. Luego, en un reportaje emitido por Cuarto Poder, tuvo una postura sobre este tema. Mira, yo no voy a ser ambiguo. Yo sé que hay una buena parte de la población que puede estar en contra, pero mi posición va a ser la misma. Yo estoy a favor de la construcción de derechos y en ese sentido yo estoy a favor de la unión civil. Julio Guzmán se presentó en un programa de un medio de comunicación de Estados Unidos dirigido a la comunidad judía de ese país. Dijo expresamente que consideraba un riesgo la comunidad islámica en el Perú. Is there in Peru any serious Islamic or Muslim population? No, but we have a very significant risk. And the risk is that Iran is already present in 3 Latin American countries. Yes. Yeah, Venezuela, Bolivia, and Nicaragua. Sin embargo, en plena campaña electoral, se retractó en una entrevista que concedió al blog El Diario de Curwen. Bueno, en realidad no significa ningún riesgo. Yo nunca pensaba así. Es más, Pero dijiste. A ver, en primer lugar quiero saber si es que esa frase la dije y si efectivamente está, quiero aclararla. A mí me molesta cuando la gente se refiere a los musulmanes o a los palestinos como terroristas. Julio Guzmán, A pesar de que su plan de gobierno propone que la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad que se encarga de investigar el lavado de activos en el sistema financiero y que hoy está adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, debería ser reubicada en la presidencia del Consejo de Ministros. Como era de esperarse, al día siguiente Julio Guzmán cambió su versión. La discusión es si queda con la SBS como está ahora o si pasa a la PCM. Su idea definitiva, ¿cuál es? Que se quede en la SBS y eso sí tienes razón, Mario. Eso fue un error. Fue un error en el plan de gobierno. Sí, ha sido un error y yo me adjudico el error porque obviamente el plan de gobierno ha sido revisado varias veces, pero tiene 160 propuestas. Julio Guzmán se desempeñó durante varios meses como secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros encabezada por Juan Jiménez Mayor y dijo en su cuenta de Facebook
que renunció a este gobierno por su improvisación, por su falta de liderazgo y visión. Meses después de su supuesta renuncia, trabajó como consultor del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Ollantaytamala, información que, por cierto, no consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Que si él hubiese dicho, tenía otros planes como profesional, creo que ya había agotado mi carrera al interior del Ejecutivo, pues yo creo éticamente que no sería rebatible. Pero si tú sales denostando de un gobierno del que has sido parte y luego ves que ha seguido prestando servicios a través de la modalidad de consultorías, pues la pregunta es, ¿por qué negarlo? Una contradicción más. Una contradicción. Precisamente su salida de la PCM es todo un misterio. Julio Guzmán aseguró que él renunció y así figura en una resolución suprema publicada en el diario El Peruano el 25 de febrero de 2013. Sin embargo, el actual congresista fujimorista, José Luis Elías, que no va a la reelección por decisión propia, narra un incidente en el que Julio Guzmán, entonces secretario general de la PCM, tuvo una actitud poco democrática con las autoridades de Ica y que podrían haber motivado su despido. Desde el gobierno de Alejandro Toledo existe un problema limítrofe entre los pobladores de Chincha, en Ica, y los de Cañete, que pertenecen a Lima, por una planta de licuefacción de gas que instaló la empresa Perú LNG, conocida como La Melchorita, en el distrito de Grocio Prado, una localidad chinchana que no recibe los ingresos millonarios por el canon que genera esta empresa y que lo paga a la región Lima. Entonces, ¿qué pasó el día 14, perdón? Es el día de la amistad, el día del amor, el día de la paz. Salió el señor Julio Armando Guzmán Cáceres, saludó con besos y abrazos a toda la gente de Lima, y como no nos había invitado y estuvimos presentes, le cayó como una bomba, solo saludó así, no le dio la mano absolutamente a nadie, ni a la señora Najara, que era de su partido, bueno, no sé si será del partido de él. Y de pronto dijo, bueno, como el ministro no puede venir, yo voy a asumir esta reunión. Conclusión, no bajó. Segunda conclusión, comenzó a maltratar a la gente de Ica. Le pedí la palabra, yo solo pedí la palabra, yo no hablo. La palabra, por favor. Le interesó, me había identificado. Entonces le digo a Alonso, presenta a todos los que están acá, y nos presentamos todos. Alonso era el entonces presidente. Alonso Navarro, sí. Y entonces era dijo, bueno, y comenzamos las discusiones entre presidentes, entre congresistas de Lima y de Ica. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Voy a levantar la sesión. Usted no puede levantar, le dije, lo que no ha abierto. Usted no puede levantar lo que no ha abierto. Aquí tiene que abrir la sesión o invitar el ministro, no usted que es el secretario. Entonces, y comenzó, ni me miró y comenzó a hablarle a otros. Estoy hablando del señor Julio Guzmán. Estoy hablando del señor Guzmán. En mi caso. Entonces nos paramos los iqueños, se acabó la reunión y nos fuimos. Yo no quiero pensar que haya algo más detrás de esto, pero si tú tienes que resolver un tema tan delicado y solo convocas a una de las partes, es porque quieres, obviamente, que la otra no tome conocimiento y ya sobre los hechos consumados uno tenga que tragarse los sapos, con el perdón de la expresión. ¿Qué hubiese pasado si al caballazo se hubiese aprobado ese informe técnico? Yo estoy segura que estaríamos hablando de muertos en un conflicto territorial entre Lima e Ica, Cañete y Chincha. Eso motivó que al día siguiente yo le envié una carta notarial al señor Juan Jiménez Mayor, donde le explicaba lo que había pasado y le decía, debe usted retirar, debe usted sacar del cargo que tiene a este señor malcriado. Y el señor Guzmán fue retirado a los 2 días. Al segundo día hábil de mi carta, que fue el 20 de febrero, el señor estaba con una resolución en el Diario Oficial Peruano. ¿Acaso esta fue la razón que motivó la salida de Julio Guzmán de la presidencia del Consejo de Ministros? Nadie va a renunciar pretendiendo 2 días antes estar manejando un tema tan importante en nombre del ministro, sino que esta carta motivó que el ministro Jiménez Mayor, que prefirió sacarlo, ¿no? Lo hizo para evitar ese conflicto. Porque el señor Julio Guzmán dice que él renunció. Bueno, todos los que los votan renuncian, pues. Julio Guzmán también escribió en su cuenta de Facebook no haber tenido vínculos con el nacionalismo y la señora Nadine Heredia. Esto a raíz de una foto que se difundió en un medio de Trujillo, en la que él aparece con un chaleco del partido de gobierno en un plenario de juventudes del Partido Nacionalista. Dice Guzmán,
Atendí como invitado a como secretario general de la PCM, y sin saberlo antes, en el evento me pidieron unas palabras sobre temas técnicos a los jóvenes de ese partido. Ante el pedido insistente de los jóvenes, me puse un chaleco para no desairarlos. José Pacheco, dirigente nacionalista por la libertad y candidato con el número 1 por Gana Perú en esa región, desmiente lo dicho por Julio Guzmán. Julio Guzmán nos acompañó en la primera plenaria de la Juventud Nacionalista realizado el sábado 26 de enero, en el transcurso de la mañana del 2013. Del 2013 participó Julio Guzmán en una actividad netamente política, en una actividad que solamente podían participar los militantes, no simpatizantes. No era un evento dirigido al público en general, sino fue un evento netamente partidario. Aquí vemos a Julio Guzmán exponiendo ante la Juventud Nacionalista la importancia de la ideología de un partido que llega al poder. Además, lo vemos en varias fotografías leyendo el plan para los jóvenes del presidente Ollanta. Yo desmiento esa afirmación de Julio, porque él en ningún momento, la Juventud Nacionalista envió un oficio para que él pueda participar como secretario de la presidencia del Consejo de Ministros. Es más, los funcionarios públicos están prohibidos de por ley participar en un evento político. En esta vez el señor Julio Guzmán fue como ciudadano, fue de manera voluntaria. Cuando ingresó al escenario él ya vino con el chaleco, en ningún momento nosotros le hemos obligado. En las fotos ustedes pueden constatar que él está alegre, está contento, porque era un evento de los jóvenes. El viernes último, el candidato del partido Todos por el Perú convocó a una marcha pacífica para protestar contra el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que podría anular su inscripción como candidato a la presidencia. El punto de partida fue la Plaza 2 de Mayo, y desde ahí caminó con algunos dirigentes de su partido y jóvenes que apoyan su causa hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Y miren qué extraño, que justo cuando construimos algo nuevo, algo distinto, miren qué extraño, ahí es donde intentan tirarse abajo nuestra candidatura. Por esa razón yo les digo que por más nuevos que seamos en política, no somos idiotas y estamos alertas y no somos incómodos. 2 días antes, cuando se hizo público el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, Julio Guzmán acusó la existencia de una mano negra que buscaba sacarlo de la contienda electoral. Lo que me sorprende es que justo al día siguiente en que aparecemos en las encuestas con 10.4, se filtra en la prensa de que hay estos temas administrativos en la primera instancia. Entonces eso es más que una coincidencia, y nos hace saber pues que acá hay mano negra. Según el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Rodríguez, el primer error que cometió el partido Todos por el Perú fue el no cumplir con el cronograma establecido por el propio estatuto de su partido, que señalaba que la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, al Tribunal Electoral, así como definir el símbolo, debía realizarse 15 días hábiles después de la convocatoria, es decir, 3 semanas después. Sin embargo, la convocatoria se hizo el 1 de octubre y se llevó a cabo 9 días después, el 10 de octubre. Nosotros hicimos un censo, porque tenemos inscritos a todos los directivos, tenemos inscritos a los comités también, y analizamos cuántos serían las personas que deberían ser citadas a este Congreso. Identificamos 55 haciendo una interpretación benigna para el partido. La convocatoria fue a través de un correo electrónico y era muy fácil contar los destinatarios de ese correo. Este correo estaba dirigido solamente a 27 personas. Cuando al partido se le pide explicaciones por qué no convocó, no contesta. No dijo nada. Vamos a ver quiénes fueron al Congreso, a la Asamblea. De los 20 convocados fueron 10 o 12 personas, 14 personas, un número así, no fueron los 27, fueron la mitad o menos. Y de esas personas, 8 o 9 no son miembros del partido. En total, solo asistieron 5 militantes del partido, los que terminaron nombrando los directivos del CEN, al Tribunal Electoral encargado de elegir a los candidatos al Congreso. Nosotros hemos rechazado la solicitud de inscripción del estatuto el 28 de enero. Por 2 tampoco es de ahora.
La última encuesta donde posiciona al candidato Guzmán con 10.4% es posterior, eso es anterior. Es del 28 de enero y todavía se encuentra en posibilidades de apelar. Porque hemos entrevistado ayer el Jurado Nacional de Elecciones y ellos señalan que hay 3 resoluciones, una de diciembre, una el 14 de enero y una el 28 de enero. Y todas estas, por ejemplo, son las primeras cuando usted tenía 0 puntos, la segunda cuando tenía 2 puntos y la otra incluso antes de que usted subiera. Entonces, ¿por qué decir ahora que es una mano negra? ¿Por qué no respondió en su momento todos estos argumentos? Hemos respondido en el momento los argumentos y ahora, según la ley, nosotros hemos tenido hasta el día de hoy para presentar la apelación. Entonces, se ha debido, o sea, nosotros estamos cumpliendo con la ley, presentando la información, el día de hoy se ha entregado, nosotros vamos a esperar que el jurado se pronuncie. ¿Pueden presentar nuevos documentos para subsanar? ¿Es posible? ¿Es legal? Yo lo veo bastante difícil porque es un hecho objetivo. Por ejemplo, el plazo de la convocatoria. ¿Por qué no lo trajeron? O sea, si ese documento existe, si ese documento es, oye, la convocatoria no fue por correo electrónico el 1 de octubre, fue tal día de septiembre, ¿por qué no lo trajeron? Claro. En segundo lugar, oye, en realidad debiste convocar a 50, no, esta es la convocatoria, con esto convoqué a las 50 personas, ¿por qué no lo trajiste? Te dimos el plazo para hacerlo y no lo han hecho. Entre mañana y pasado se conocerá el veredicto final de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, quienes en última instancia decidirán si el candidato Julio Guzmán sigue en campaña nadando contracorriente o si termina ahogándose en su propia ola de errores.